Buenas tardes, jóvenes, ¿cómo están? ¿Me escuchan? Sí, se escucha, doctor. Ok. Bien, como siempre, envíeme por el chat, ¿no? Para ir haciendo control de asistencia y en 5 minutos empezamos. Vamos a hacer una retroalimentación en esta primera sesión. Vamos a revisar el examen que habíamos tomado, la prueba, y aprovechando eso vamos a ir revisando algunos aspectos de los temas que ya hemos visto, ¿no? A manera de retroalimentar un poco. Bien, en 5 minutos empezamos.
Bien, jóvenes. ¿Me escuchan otra vez ahí? Sí, doctor, se escucha. Ok. Bien, le decía, vamos a revisar, vamos a resolver la prueba. Vamos a retroalimentar. Bueno, me gustaría saber qué les ha parecido la prueba. ¿Estaba difícil? ¿Estuvo fácil? Enseguida les voy a compartir. ¿Cómo estaba la prueba? ¿Estaba difícil? ¿Estaba fácil? En verdad no estaba difícil, doctor. Me faltó un poco de atención y de estar en casa. Pero yo tengo una duda. No sobre la nota del hito, ¿va a ser solo del examen o va a contar las presentaciones? Claro, también las presentaciones que hemos hecho. Yo le he dado un valor de 15 puntos a las presentaciones que han hecho, ¿no es cierto? De las diapositivas y todo eso. He distribuido así porque en este hito 3, como han visto, hemos llevado bastante teoría. Y a mí lo que me interesa es que capten, ¿no? La teoría. Y para complementar un poco, ¿no? Hemos hecho las actividades en las clases asincrónicas, ¿no? A esta yo le he dado un valor de 15 puntos. Y lo que ha sido el examen ha sido sobre 85, ¿no? Entonces, Ya. y promediando, ya tenemos los 100 puntos en este hito. Ahora el hito que viene a continuación, vamos a hacer 50-50. Ya las actividades asincrónicas van a tener un valor de 50 y las sincrónicas, es decir, el examen al final, va a tener un valor de 50-50 porque son temas un poco más prácticos ya de este hito 4 y de esa manera vamos a calificar. ¿Listo? Sí, doctor. ¿Hay alguna duda más? ¿Alguien? Entonces, básicamente yo ya les pasé sus notas, ¿no? A través de Fabricio le compartí el Excel del total de puntos sobre 100, que es el hito 3. Y bueno, pues ya estamos empezando el hito 4, ¿no? Doctor, Sí, adelante. buenas tardes, doctor. Yo tenía una pregunta o tal vez una aclaración. Adelante. Ahí al momento de resolver el formulario, había Ya. una pregunta, todas las preguntas había una puntuación sobre 5 puntos y entonces eran 20, ¿verdad? Entonces, cada una me imagino que valía 5 puntos, pero había una pregunta en la que Ah, no no. otorgaba puntuación. Ya, este examen que ustedes han dado, si bien la puntuación dice 100 puntos, ¿no? Yo he ponderado 85, ¿no? Hay que hacer una regla de 3 para poder calcular eso. ¿Ya? ¿A eso se refiere? Pues No, doctor, me refería a que hay una pregunta en la que no otorgaba puntuación, o sea, decía puntuación otorgada cero, como que esa pregunta como que no valía puntaje, algo así estaba. ¿Seguro? Porque los he Sí, doctor, revisado. Sí, ahora lo voy a igual en el buscar porque examen, lo tenía doctor, guardado. A ver, búsquelo. Vamos decía a... 0 de 0, vale 0 de 0, decía. ¿Qué pregunta Sí, era? doctor. 0/0 era. A ver, vamos a poner aquí. Porque si es así... Espera un momentito. Paciente de Paciente de 57 años, 57 doctor. años. Paciente de ¿cuál? 64. 57 años. Entonces, 57, doctor. a ver. Ese, doctor. Ya. Aquí no le pusimos 5, ¿no? Sí, doctor. Esa observación nomás tenía después. Ya. Entonces, aquí ha pasado, son 21 preguntas en realidad, ¿no? Sí, porque aquí me está dando un total de 100, entonces son 20 preguntas. Esa ha quedado sin puntaje. Una, cuatro, ocho.
Sí, son 21 preguntas en todo caso. Bien, no la ha cuantificado esta. ¿Cómo le ha dado puntaje? Bueno, entonces vamos a sumarle 5 puntos a todos. ¿Listo? Voy a modificar un poco eso entonces en las notas. ¿Listo? Va a variar un poquito, le va a dar un 0, tanto puntaje más a todos, me imagino. ¿Está bien? Ha sido un error acá de mí. Ok. Bien, vamos a hacer válida para todos eso. Entonces, sí, les va a subir un 0 punto tantos, algo así. No va a variar mucho la nota. En la nota al final que les di, ¿no es cierto? Les di una nota ayer con Fabricio, entonces voy a ir a aumento, porque no les he subido todavía las notas al sistema. Yo voy a tener que promediar esos 5 puntos más. Bien, ¿alguna otra duda? ¿Alguna otra duda, jóvenes? No, doctor. Bien. Entonces, bueno, resolveremos la prueba. Ya, pero vamos a ir por preguntas. Esta decía, esta en relación al dolor abdominal. A ver quién le puede dar lectura. A ver, aquí voy a elegir a alguien. A ver, Daniel Rodríguez, ¿está? O Daniela Rodríguez, perdón. Lea la pregunta. Buenas tardes. Sí. Adelante. Dice el dolor abdominal difuso que inicia en epigastrio o periumbilical que migra y se localiza en fosa ilíaca derecha se denomina Siga, las opciones. signo de McBurney, cronología de Murphy, signo de Aaron o ninguno. Ok, ¿cuál era la respuesta ahí? ¿Quién puede explicar? Yo, ¿puedo decir lo que puse yo? Claro, Yo puse la cronología de Murphy, cronología de Murphy. ¿Por qué? porque es un dolor abdominal difuso que inicia en epigastrio y luego migra a fosa ilíaca Eso, derecha. ¿no? Le decía que eso era una característica del apendicitis, ¿no? El último tema que habíamos visto. Sí. ¿No? Le decía que el dolor iniciaba de manera general, sordo, ¿no? Difuso, ¿no? O a veces el dolor lo localizaba el paciente en epigastrio o en región periumbilical, y que con la evolución, con el tiempo, este dolor que era visceral, ¿no? Porque es un dolor visceral, así empieza la inflamación del apendicitis, ¿no? Se localizaba en fosa ilíaca derecha, porque la inflamación, una vez que entra en contacto con lo que es el peritoneo parietal, ¿no? Que es la capa más interna de la pared, ¿no es cierto?, abdominal. Entonces, cuando la inflamación entra en contacto con esta serosa, que es el peritoneo parietal, les repito, entonces ya el dolor se localiza, pues, ¿no? El dolor se hace somático, ¿no? Se refiere a ese cuadrante, ¿no? Porque es el lugar en el que está en contacto con la capa más interna del abdomen, ¿no? Entonces, por eso es que el dolor se localiza a ese nivel. Entonces, pasa de ser un dolor visceral, un dolor difuso, a un dolor somático, ¿no? Un dolor más localizado en fosa ilíaca derecha en este caso, ¿no? Y es, como les decía, es tomado en cuenta en lo que es la escala de Alvarado, que la hemos visto también, ¿no? Bien, ¿alguna duda con esa pregunta? Ninguna, ¿no? Creo que es fácil el concepto. La siguiente, siguiente consulta, perdón, siguiente pregunta. A ver, Fernando Quiroga, ¿está? Fernando Quiroga. No está Fernando Quiroga. A ver, Isabela Rodríguez. ¿Se encuentra? Isadora, doutor. ¿Perdón?
Isadora, no es Isabela, no. Isadora. Aquí me sale Ajá. como Isabela Rodríguez en la lista de los Ah, conectados. entonces es otra. Ah, es otra. Isadora. Ya. Usted, Isadora, entonces. Adelante. La complicação por el qual, devido a um processo inflamatório apendicular, se forma uma migração do omentom maior e apelotamento de asas intestinais. Apelotonamiento, ¿no? Aham. Esse, Ok. doutor, eu puse a primeira opção, pero não tinha certeza. Pero puse flemón ou plastron apendicular. Eso. Bueno, esa es la respuesta, ¿no? Les había comentado, bueno, no estaban las diapositivas de esto, les había comentado durante la clase, que cualquier proceso, ¿no? Inflamatorio intraabdominal, ¿no? Ya sea apendicular, ya sea vesicular también, ¿no? A verse por la inflamación de la vesícula biliar, o ya sea por una diverticulitis, ¿no? Cualquier proceso inflamatorio, les decía, que ante cualquier proceso inflamatorio, en realidad, el aumento mayor, ¿no? Que es esa capa de grasita, por decir entre comillas, ¿no? Ese tejido adiposo que tenemos cubriendo los intestinos como un delantal, ¿no? Localiza el proceso inflamatorio y va a bloquearlo, ¿no? Se dirige a ese proceso inflamatorio porque entiende que a partir de esa inflamación va a empezar un proceso primero inflamatorio y luego purulento, o sea, séptico, ¿no? Entonces Bla migra a ese lugar donde está el proceso inflamatorio y también junto con ello van las asas intestinales, ¿no? Entonces apelotonamiento significa, ¿no? El hecho de que las asas intestinales se dirigen hacia ese lugar, ¿no? Y forman lo que es el plastrón apendicular o flemón, ¿no? Que es como una masa que bloquea, ¿no es cierto? La inflamación. A partir de cualquier inflamación, ya les digo, ¿no? Puede haber plastrón apendicular, puede haber plastrón vesicular, ¿no? O un plastrón a partir de una diverticulitis, ¿no? Entonces el concepto es el mismo. Entonces la respuesta ahí es un plastrón apendicular. ¿Ok? ¿Se entiende? Sí, doctor. Ok. Siguiente pregunta. A ver. ¿Quién está? Vamos a hacer al azar. A ver, Jennifer Terceros, ¿está? Jennifer Tercero, la siguiente pregunta. ¿Cómo se encuentra? A ver, Fernando Quiroga. Fernando Quiroga nos encuentra. Sí, doctor, va a disculpar, hace rato no le pude responder, estaba en la calle. A ver, Fernando, lea la siguiente consulta, la siguiente pregunta. Según la clasificación de Forrest para hemorragia digestiva alta, la identificación endoscópica de un sangrado en sábana o Babeante. babentante Bueno, está mal ahí, ¿no? corresponde, Babeante, ya. corresponde a, y si no me equivoco, yo le puse tipo 2A. 2A de su compañero. ¿Alguien puso algo diferente? Un B, doctor. 1B, ¿no? Bueno, recuerdan que la clasificación, habíamos visto, la clasificación de Forrest era una clasificación endoscópica, ¿no? Eran los hallazgos que encontramos en una endoscopía. Entonces, les había dicho que la clasificación tipo 1 correspondía a un sangrado activo, ¿no? El tipo 2 era cuando ya el sangrado, por decir, no se encontraba al momento de la endoscopía, ¿no? Cuando hacíamos la endoscopía y encontramos un sangrado, eso corresponde al tipo 1 de Forrest, y en la clasificación tipo 1 hay dos opciones, ¿no? Hay la letra A, que nos dice que habla de un sangrado en chorro, ¿no? O un tipo B, que es un sangrado activo, pero es babeante, ¿no? O sea, por decir, este es un sangrado a gotas, por decir, ¿no? Babeante, entre comillas. Entonces, en este caso era una... Bueno, aquí, ¿no? Entonces era un sangrado babeante o en sábana también que se llama, ¿no? Entonces correspondía a un tipo 1B. ¿Listo?
Eso es importante que conozcamos la clasificación de Forrest, ¿no? Para poder interpretar una endoscopía. Bien, la siguiente pregunta. ¿Quién quiere leer? Son parte de la escala de Alvarado, excepto Ya. fiebre. ¿Qué opciones tenemos? Tenemos dolor migrante a fosa ilíaca izquierda, anorexia, fiebre y leucocitosis. Ok, ¿excepto cuáles? Entonces, doctor, excepto fiebre. Dolor migrante a fosa ilíaca Dolor izquierda. Eso, ilíaca ¿no? izquierda por la derecha. Fosa ilíaca izquierda, ¿no? Les decía. Ah, que- verdad. Claro, ¿no? Ahí estaba el truquito, digamos. Era fosa ilíaca derecha, ¿no? El apéndice se encuentra al lado derecho, ¿no? Y le decía eso de la cronología de Murphy, que lo habíamos visto al principio, ¿no? La migración de ese dolor a fosa ilíaca derecha, ¿no? Entonces acá esa era la respuesta, ¿no? Excepto porque tanto la anorexia, ¿no? Como la fiebre, como la leucocitosis, ¿no? Son considerados, les decía, tienen una puntuación, ¿no? En la escala de Alvarado, ¿no? Bien, entonces, eso en cuanto a la escala de Alvarado y la apendicitis. Siguiente consulta, siguiente pregunta. ¿Quién quiere leer? A ver, vamos a seguir acá. Igor Campos, ¿dónde se encuentra Igor Campos? Igor Campos, lea la siguiente pregunta. Estou, doutor. Adelante, Igor. O melhor tratamento entre uma HDA de tipo varicocela é taponamento com sonda Stein Blackmore, ligadura endoscópica com bandas elásticas, injeção de sustação esclerosantes ou todas. Bien, ¿qué es HDA para empezar? Como, doutor? Cortou acá. ¿Qué significa HDA, que es lo que está abreviado acá? Hemorragia digestiva alta, doutor. Eso, ¿no? Isso, hemorragia digestiva alta. Ok. ¿Cuál es el tratamiento? Mejor tratamiento. Eu errei essa questão, pero coloquei todas. Todo, ¿no? Claro, incluso habíamos visto, ¿no? Un videíto ahí donde es un paciente, ¿no? Que se le hace una ligadura endoscópica, ¿no? Veían cómo ponían las bandas elásticas para poder hacer hemostasia, ¿no? Cohibir ese sangrado. Y les mencionaba también en la clase, ¿no? Les mostraba una sonda, ¿no? Que tenía un aspecto muy particular, ¿no? Le decía, es una sonda que se utiliza para hacer compresión, ¿no? De las venas varicosas, que son el origen de la hemorragia digestiva alta, ¿no? Entonces hace el taponeamiento con la sonda de Sengwa-Stein-Blackmore, se llama, ¿no? Medio complicadito su nombre. Y también les decía que por vía endoscópica, ¿no? Cuando el sangrado es tipo 1B, como veían radiante, no hay un sangrado a chorro, se podía usar sustancias esclerosantes, ¿no? Sustancias, no son sustancias. Bueno, sustancias esclerosantes. Entonces, básicamente, el mejor tratamiento, pues todo, ¿no? Todos pueden cohibir la hemorragia, que en realidad es el fin del tratamiento, ante un sangrado, ante una hemorragia digestiva alta. ¿No? Bien. Continuemos. A ver, ¿quién se encuentra? Madeleine Reyes. Madeleine Reyes. A ver, lea por favor la siguiente pregunta. ¿No se encuentra Madeleine? Se desconectó. A ver, seguimos entonces con Débora Roncaglio. Roncaglio. Sí, doctor. A ver, Paciente, adelante. sigo. Paciente sexo masculino, 34 años, que ingresa al servicio de emergencia por un cuadro de 4 horas de evolución de hematemesis y melenas, antecedente de enolismo crónico. Al momento del ingreso, Glasgow de 13/15, piel y mucosas pálidas y deshidratadas,
Signos vitales, presión arterial de 90 por 50 milímetros de mercurio, frecuencia cardíaca de 110 latidos por minuto, frecuencia respiratoria de 24 respiraciones por minuto, una saturación de oxígeno de 95%. Su impresión diagnóstica es hemorragia digestiva baja leve, hemorragia digestiva alta grave, hemorragia digestiva alta leve e o síndrome de Mallory-Weiss. E eu puse errado, doutor, porque eu me fui a síndrome de Mallory-Weiss por el enolismo, pero no era y no sé cuál es la correcta. Ok, a ver, alguien que pueda responder acá. La hemorragia digestiva alta grave, yo le puse doctor ¿Por qué? por los signos que presentaba el paciente de hematemesis y melenas. Me Muy deduje bien. a que era alta, y grave por los signos vitales, que tenía una hipotensión en ese momento, una taquicardia y una taquipnea. Perfecto. Eso es, ¿no? Primero vemos los signos, ¿no? Hematemesis y melenas nos habla de una hemorragia digestiva alta, ¿no? Y como decía su compañera, los signos vitales, ¿no? Fundamental, ¿no? Cuando tenemos una hipotensión, les decía, ¿no? 90-50 y una taquicardia compensadora, es decir, ya estamos entrando en una etapa de un choque hipovolémico, ¿no? Ya cuando hay una taquicardia, ¿no? El músculo cardíaco, el corazón trata de compensar, ¿no? Y les mostraba, ¿se acuerdan? Había una diapositiva que les mostraba para poder clasificar una hemorragia digestiva tanto en grave como leve, ¿no? Entonces, cuando había ya cambios en la hemodinamia, considerábamos como una hemorragia digestiva alta, ¿no? Por los signos, y grave por los signos vitales, ¿no? Y por los signos clínicos, ¿no es cierto? Entonces, esa era la respuesta, ¿no? Hemorragia digestiva alta grave. Cuando no hay alteración de la hemodinamia, podríamos clasificar como leve, alta leve, ¿no? No había signos de hemorragia digestiva baja, por lo tanto no era tal, y síndrome de Mallory-Weiss tampoco, ¿no? Era una hemorragia digestiva alta grave. Muy bien. ¿Se entiende, no? ¿O hay alguna duda ahí con este pequeño caso clínico? No, doctor, se entiende. Bien, siguiente pregunta. A ver, ¿quién? Vamos a seguir al azar. A ver, se encuentra Juliana Román. Sí, doctor. La Adelante. tríada de la obstrucción del intestino delgado es, excepto asas intestinales dilatadas, niveles hidroaéreos, signos de Popper y escasez de aire en colon. Muy bien. ¿Y cuál era su respuesta? Sí, yo me equivoqué, pero puse escasez de aire en colon. Ya. ¿Y cuál era la respuesta? Luego revisó o no. ¿Cuál era Era signo de Popper. Eso, ¿no? Signo de Popper. ¿Cuál es el signo de Popper? Es la Popper, es sobreposición hepática, ¿no? Pero Popper es de radiológico. Ya, es un signo radiológico, ¿está bien? Sí, ¿En qué consiste? Presencia de aire en la imagen, en el lado izquierdo, ¿no? En cavidad peritoneal. En el lado derecho, en realidad, ¿no? Derecho, sí. Ustedes tienen, a ver, ¿cómo se ve la cámara gástrica normal en una radiografía de abdomen? Se ven como un nivel hidroaéreo debajo del hemidiafragma izquierdo, ¿no es cierto? Esto es una imagen normal, ¿no? El signo de Popper es ese nivel hidroaéreo, pero en el lado derecho, lo cual no es normal, ¿no? Ya es patológico, por decir, ¿no? Entonces, esa imagen, ese nivel hidroaéreo, ¿no? Por debajo del hemidiafragma derecho, ¿no? A eso corresponde a un signo de Popper. ¿Y de qué nos dice ese signo de Popper? ¿En qué se traduce? En que por algún motivo hay aire en cavidad, o sea, estamos hablando de un neumoperitoneo, ¿no? Entonces, un neumoperitoneo, cuando hay aire entre los intestinos, generalmente el aire asciende y se ubica
por debajo del diafragma derecho en este caso, ¿no? Entonces, radiológicamente se dibuja como un nivel hidroaéreo en el lado derecho. Similar a lo que ocurre con el estómago, pero es en el lado izquierdo, eso es normal. Similar imagen, pero en el lado derecho es el signo de Popper, ¿no? Cosa que no se da en la obstrucción del intestino delgado, ¿no? Recuerdan que les había dicho una tríada, ¿no? La tríada clásica, que era en la que habíamos asas intestinales dilatadas, ¿no? Aumentadas en diámetro, ¿no? Los niveles hidroaéreos también, ¿no? Les decía esas imágenes como cortadas como una regla, ¿no? Y la escasez en aire en el colon, ¿por qué? Porque no hay tránsito intestinal, ¿no? Hay una obstrucción a nivel del intestino delgado, entonces el aire no está llegando al margen colónico y por lo tanto no se dibuja, ¿no? Va a haber una escasez a ese nivel. Entonces era la triada de la obstrucción en el intestino delgado, ¿no? Entonces septo era el signo de Popper, que es un signo más de un neumoperitoneo. ¿Ok? Bien, siguiente pregunta. A ver, vamos con... ¿Sí? ¿Alguna duda? Creo que no, ¿no? A ver, sigamos. A ver, Igor Campos. ¿Se encuentra Igor Campos? Siguiente pregunta. Igor Campos se encuentra, no. Doutor? Sim, Joe de novo? ¿Ya leyó? Sim, sim. A ver, de nuevo, Pero Igor, puede ya te leer tocó. novamente Otra si vez. quiere. Sim. A triada Adelante. de enfermidade de Crohn é exceto dolor abdominal em CID, tumor em face ilíaca esquerda, diarreia, adelgazamento. ¿Cuál era tu respuesta? ¿Recuerdan? Doutor, não me acordo de esta, pero creio que puse tumor em face ilíaca esquerda. Sí. Muy bien. ¿Quién más puso eso? Igual, doutor. Ya, esa era la respuesta, ¿no? Tumor en fosa ilíaca izquierda, que no va, ¿no? De la enfermedad de Crohn, les decía que lo caracteriza, ¿qué es la enfermedad de Crohn? La diarrea, ¿no? Pacientes con diarrea crónica, ¿no? Producto de eso, muchos presentan adelgazamiento, ¿no? Y el dolor abdominal es en cuadrante inferior derecho, por lo cual les decía, cuando habíamos apendicitis, ¿no? Era un diagnóstico diferencial de la apendicitis, pero en este caso el dolor abdominal, ¿no? Es crónico, ¿no? Se trata de pacientes que llevan meses, incluso años con este dolor, ¿no? Porque se trata de una enfermedad inflamatoria crónica, ¿no? Que es el concepto en realidad de la enfermedad de Crohn, ¿no? Entonces, tanto el dolor como la diarrea y el adelgazamiento son parte de la tríada de la enfermedad de Crohn, excepto el tumor en fosa ilíaca izquierda, que no tiene nada que ver, ¿no? Bien, seguimos. A ver. ¿Quién? A ver, vamos a ver. Kevin Orellana. A ver, ¿se encuentra Kevin Orellana? Sí, doctor. A ver, la siguiente pregunta. El divertículo de Meckel es un divertículo de tipo falso y falso verdadero. Y yo le puse que es falso, doctor. Ok, ¿por qué? Porque el divertículo de Meckel no es considerado falso, ¿cómo era? Hay dos clases, ¿no? Hay un divertículo que tiene que ver con la formación de los sacros, que participa toda la pared, y en otras solamente participa la mucosa y la submucosa, ¿no? ¿Cuáles son verdaderos y cuáles son falsos? ¿De acuerdo? El divertículo verdadero es cuando es cuando toda la pared del intestino participa en la formación del divertículo, ¿no? Tanto la capa muscular como la serosa y la subserosa, ¿no? Y la mucosa también. En el caso, este es un divertículo verdadero, ¿no? Cuando solamente el divertículo está formado por mucosa y submucosa y serosa, ¿no? Se denomina divertículo falso. Entonces, el divertículo de Meckel es un divertículo de tipo verdadero, ¿no? Por lo tanto, esto era falso. ¿Está bien? ¿Se entiende?
Sí, doctor. Ok, entonces un divertículo de Merkel, si ustedes lo ven, está formado tanto por la capa muscular, la mucosa y la serosa, ¿no? Por lo tanto, es un divertículo verdadero, divertículo de Merkel. Bien, este concepto está errado, entonces, ¿no? Por eso es falso. Bien, seguimos. ¿Qué preguntábamos? Bueno, nos queda menos de un minuto, jóvenes. Para no quedar a medias, les voy a mandar el siguiente link y continuamos haciendo esta revisión, ¿listo?